En los albores del siglo XX se produjo un descubrimiento extraordinario que redefinió nuestra forma de entender la vida y la muerte en el antiguo Egipto. ¡Qué maravilla debió de ser estar entre ese equipo de arqueólogos que bajaron estas escaleras aquel día de febrero de 1906! Una procesión de hombres ansiosos por saber qué había al final de esta enigmática serie de túneles y cámaras. Lo que encontraron fue una tumba intacta, inalterada durante más de 3000 años. Y en su interior no había tesoros de faraones, sino una ventana única al mundo de los egipcios comunes. Eran las momias y posesiones de un hombre normal llamado Ka y de su esposa Merit. Soy la doctora Joan Fletcher, soy egiptóloga y estoy investigando el mundo de Ka y Merit. Quiero saber más sobre su vida y su muerte. En el episodio anterior vimos cómo vivían en su pequeña aldea en el desierto. Vimos dónde había trabajado Ka. Es maravilloso poder ver una superficie de trabajo así. Lo que comían. Esto nos conecta con aquel mundo. El olor de este maravilloso pan. La forma en que se preparaba y cómo se relajaban. Y aquí los caballeros de la casa se sentaban por la tarde a beber cerveza y charlar. En muchos sentidos su vida era muy similar a la nuestra. Pero su relación con la muerte era completamente diferente. Porque para los antiguos egipcios, la vida solo era un ensayo general de la perfecta vida de ultratumba que intentaban alcanzar. Ahora quiero retroceder en el tiempo para viajar a ese extraño y misterioso mundo. Esto no es un edificio funerario, es un edificio para que la vida continúe. Para alcanzar la vida eterna gastaban fortunas en instrumental, construcciones y rituales. El libro de los muertos de Ka debió de costar una verdadera fortuna. Y sabían que tendrían que hacer frente a numerosas pruebas en ese viaje. Este es el gran devorador. Las almas de los malvados, sus corazones, eran devorados por esta bestia y desaparecían para siempre. Con Ka y Merit como guías, vamos a viajar al mundo de los muertos en el antiguo Egipto. El antiguo Egipto. Vida y muerte en el Valle de los Reyes. Segunda parte. Muerte. Los antiguos egipcios tenían una creencia fundamental. La muerte era en muchos sentidos el momento más importante de la vida. Si te habías preparado bien, entrabas en un perfecto más allá. Una eternidad idealizada que se basaba en la vida en Egipto. Por ello, la mayor inversión que hacía en su vida cualquier egipcio antiguo, fuese granjero o faraón, estaba dedicada a preparar el viaje al más allá. Y aquí, en la antigua Tebas, la muerte era el mayor negocio de la ciudad. En esta parte de Egipto, la muerte era la principal actividad económica. De ella vivían los que construían estos maravillosos templos y excavaban tumbas en la roca, los embalsamadores, los que proporcionaban todo el equipamiento que necesitaban, las figuras y objetos funerarios. Los artistas que componían los textos funerarios, incluso los floristas que preparaban los grandes ramos de flores que se ofrecía a los muertos. Esta era la gran industria de la ciudad. Nuestra pareja Ka y Merit vivían en el corazón de esta industria, en una aldea en el desierto llamada Deir el Medina. Está cerca del espectacular Valle de los Reyes, donde Ka diseñaba y construía tumbas para los poderosos faraones. Y aunque consagró su vida profesional a crear tumbas para los reyes, dedicó buena parte de su tiempo libre a preparar su propia muerte. Pero para emprender debidamente el viaje al más allá,
K tenía que planear cuidadosamente su ruta. Esta fue la primera inversión que hizo, una guía. Este rollo es conocido como el Libro de los Muertos. El de K se encontró en su tumba y esto es un facsímil. El Libro de los Muertos es una colección de conjuros, textos y encantamientos funerarios, una especie de mapa de carreteras del inframundo, y su cometido era ayudar a los difuntos a realizar la travesía al otro mundo. Sus palabras nos parecen misteriosas y extrañas, pero tenían un propósito muy definido. Oh tú que abres las sendas, que abres los caminos a mi alma, que está contigo, para que, aun entrando temerosa, emerja en paz de la morada de Osiris y no sea rechazada. Si te encontrabas peligrosos demonios o monstruos en el inframundo, debías llevar poderosos hechizos para vencerlos, para disolver su magia y abrirte camino entre ellos hasta alcanzar la eternidad. La mayoría de los libros de los muertos eran versiones sencillas y baratas, producidas en gran cantidad por artistas locales, pero el ejemplar de K había sido un encargo especial. Era la versión de lujo, llena de referencias personales y alabanzas a K. Palabras pronunciadas por el gran jefe K. Yo conozco la puerta norte del cielo, el lugar donde Ra navega a vela y remo. Yo soy quien apareja el navío del dios Sol. Soy un incansable remero de la gran nave de Ra. Aunque los rollos de papiro sencillos eran relativamente baratos, como una quinta parte del salario mensual de un obrero, uno inscrito con textos funerarios como este podía costar el equivalente a 6 meses de trabajo. Hay tantas horas de trabajo en este rollo, casi 14 metros de texto. Tenían que preparar las tintas, moler los colores, mezclarlos y aplicarlos con todo cuidado y atención. Es raro encontrar un libro de los muertos en tan buen estado, pero el de Ka-Imerit permaneció protegido en su tumba intacta durante más de 3000 años. La única prueba de que habían existido era esto. He venido a ver la pequeña capilla funeraria que Ka construyó en las afueras de su aldea. Y aunque debió de ser uno de los gastos funerarios más elevados de Ka-Imerit, era un vínculo vital entre los vivos y los muertos. Es como un pequeño joyero multicolor. Cuando entras aquí después de la luz y el calor del desierto, es como si entraras en un pequeño oasis de calma y tranquilidad. La capilla está situada cerca de su casa, porque cuando los antiguos egipcios morían, simplemente se trasladaban al otro lado de la calle. Y como los vivos y los muertos coexistían codo con codo, los familiares podían venir a recordarlos a este lugar. A nuestro alrededor, los colores usados son suntuosos. Tenemos un fondo dorado y según ascendemos hacia el techo, el pintor ha hecho algo muy interesante. Ha cambiado la paleta y ahora esos azules y verdes nos recuerdan al paisaje del Nilo, al cielo. Tiene un efecto muy refrescante y hay una maravillosa yuxtaposición del dorado con los azules y los verdes. El azul y el verde eran dos de los colores más costosos de producir. Eso nos da a entender que Ka no reparó en gastos. Las imágenes describen las cosas que a él y a Merit les gustaba hacer en vida y esperaban disfrutar en el más allá. Es como entrar en el salón de Ka-Imerit. Están todos aquí, a nuestro alrededor. Esto no es un edificio funerario. Es un edificio para que la vida continúe. Y es como si contuviera todo lo que significaba la vida para Ka-Imerit, encapsulado en esta pequeña habitación. Esta capilla fue la primera pista de un rastro que finalmente conduciría a los arqueólogos hasta la tumba de Ka-Imerit. Porque después de 3 milenios, la capilla fue descubierta por un diplomático italiano, Bernardino Drobetti.
Nombrado cónsul francés en Egipto por Napoleón en 1803, el principal interés de Drobetti era amasar antigüedades. Creo que se podría decir que los métodos de Drobetti eran bastante poco escrupulosos. Utilizaba una red de agentes para saquear sistemáticamente Egipto y así consiguió hacerse con una impresionante serie de colecciones de antigüedades egipcias, muchas de las cuales vendió a individuos suficientemente adinerados. Drobetti vendió su colección personal al rey de Cerdeña, que la depositó aquí, en lo que ahora es el soberbio Museo Egipcio de Turín. Uno de los objetos más importantes de esta colección procede de la capilla de Ca-Imerit. Esta elaborada estela funeraria es una especie de lápida memorial destinada a garantizar que sus nombres vivieran para siempre. Y su presencia en Turín acabaría conduciendo al descubrimiento de su tumba. Muestra acá, a izquierda y derecha, adorando a los dioses arquetípicos de los muertos, Osiris y el dios negro con cabeza de chacal, Anubis, y se puede ver que les está pidiendo una larga y placentera vida en el más allá. Y en el registro inferior vemos una especie de foto de familia. Vemos a Ca y a Merit sentados delante de una gran mesa cubierta de manjares, bebidas, flores. Y a mano derecha, con un brazo en alto, está su hijo mayor, Amenhotep, que parece estar diciendo sus oraciones a sus padres. Es como si la siguiente generación les desease una larga y feliz vida en el más allá colmada de cosas buenas. Es probable que una estela funeraria como esta fuese hecha en vida de Ca y que él mismo la encargara. Debió de seleccionar las deidades que quería que aparecieran, la composición, el escenario, los colores. Y esto era algo habitual entre los antiguos egipcios, encargar sus monumentos funerarios en vida para que todo estuviera bien. Y después de la muerte, las imágenes representadas seguirían conservando mágicamente su poder para toda la eternidad. Era como un seguro para que todo les fuera bien en el otro mundo. El lujoso libro de los muertos, la capilla y la estela funeraria solo fueron el principio de los preparativos de Ca-Imerit para la vida eterna. La mayor inversión habría sido la tumba. Por eso me dirijo al Valle de los Reyes, donde Ca supervisó la construcción de tumbas reales. Es el lugar idóneo para averiguar cómo pudo organizar y costear la construcción de la suya. El geólogo Steve Cross me acompaña a visitar una tumba inacabada, una obra interrumpida. La forma en que excavaban las tumbas era empezando con un corte en el techo, y a partir de ahí iban excavando hacia afuera y hacia abajo. Tallando poco a poco la roca, terminar una tumba de este tamaño habría llevado años a un equipo de 40 hombres. Y aunque una tumba como esta estaba fuera del alcance de la mayoría de los egipcios, Ca tenía tanto los conocimientos como la inspiración para crear una tumba igual para él. Por supuesto, esto es una tumba real, pero pensando en la tumba personal de Ca, ¿cómo demonios pudo haber convencido a nadie para que le ayudara en su tiempo libre a excavar su tumba? Sí, bueno, lo que hacían era ayudarse unos a otros. Era un trueque. Tú me ayudas con mi tumba, yo te ayudo con la tuya. Siendo Ca el arquitecto, podría haber diseñado tumbas para otros a cambio de que ellos fueran a trabajar a la suya. Parece que le salió bien el trato. Probablemente. No olvides que estos constructores eran expertos. Por eso las tumbas de Deir el-Medina están entre las mejores del mundo. Con la ayuda de sus compañeros, Ca debió de invertir una enorme cantidad de tiempo, esfuerzos y recursos para construir su tumba. Y por ello la seguridad era esencial. El saqueo de tumbas ya era un grave problema desde hacía 2000 años. Y eso explica que Ca hiciera algo muy poco usual. Los egipcios de clase media que podían permitirse una tumba la construían directamente bajo su capilla, con lo que por supuesto era muy fácil encontrarla y saquearla. Pero Ca había aprendido de los faraones y decidió ocultar la suya en otro lugar.
y nadie la encontró en más de 3000 años. Pero en 1906, otro italiano empezó a hacer excavaciones en la aldea de Ca Imerit. El egiptólogo Ernesto Schiaparelli era el director del Museo Egipcio de Turín. Conocía muy bien la estela de Ca Imerit. Y también sabía que su tumba no se había llegado a encontrar. Podía leer los jeroglíficos, sabía que había habido un hombre importante llamado Ka y que su esposa se llamaba Merit y que tenían que estar enterrados cerca de donde había sido descubierta la estela. Schiaparelli estaba decidido a encontrar la tumba como fuese, pero ¿dónde empezar a buscar? Mira ese instrumento. Eleni Basilica, la actual directora del Museo Egipcio de Turín, ha venido conmigo a Egipto para seguir los pasos de Schiaparelli. Debió de pensar, la tumba tiene que estar cerca. ¿Será ese agujero de ahí? ¿Dónde puede estar? Pero Ka era muy listo, muy astuto. Mucho. Él sabía todo lo que se iba a guardar en la tumba y quería esconderlo bien. Creo que Schiaparelli debió de quedarse aquí plantado. Y sabiendo que la estela estaba en el museo desde 1824, debió de pensar, ¿dónde demonios está esa tumba? Tiene que estar por aquí. Y empezó a observar el paisaje, que es lo que hacen los arqueólogos. Y dijo, creo que habría que despejar todo ese detritus de ahí. Solo era una teoría, pero Schiaparelli tenía a su disposición un gran número de hombres. Y llevó a sus 250 trabajadores al pie de aquella pared de roca que había cerca de la capilla. Estuvieron excavando 30 días, según dice, hasta que descubrieron una perforación en la roca madre. Y a continuación se encontraron con una pared de ladrillos. La tiraron abajo y entonces vieron la puerta. Debió de ser una sensación increíble. Sí. Una puerta sellada, Sí. en una tumba egipcia. Tuvo que ser un momento increíble para ellos, porque la mayoría de estas tumbas habían sido saqueadas en algún momento. Había muy pocas tumbas intactas, y mucho menos con un contenido como este. Bueno, en esencia, lo que Schiaparelli había encontrado era la tumba no real más importante de todo este periodo, quizá de toda la historia de Egipto. Sí. Porque nos descubre muchas cosas sobre la realidad, sobre la vida corriente, y no solo sobre dioses y faraones. ¡Qué momento! Y desde Schiaparelli, casi nadie ha entrado en la tumba. Pero Eleni y yo hemos conseguido un permiso especial. Creo que es aquí. Aquí es. ¿Es aquí? Sí. Era muy listo. Lo era. Realmente astuto. Por eso su tumba se mantuvo oculta tanto tiempo. Exacto. Porque nadie se lo esperaba. Sí. Está en el fondo de este profundo pozo, y bajar hasta la tumba no es más fácil hoy de lo que sería en tiempos de Ka. ¡Vaya! Mira esto. Es increíble. ¿Dices que Schiaparelli estuvo aquí? Sí. Dice, descubierta intacta por la misión arqueológica italiana en 1906. Y mira, lo han escrito encima de las antiguas marcas de color ocre. Sí, es verdad. ¿Qué hacían? Para calcular las distancias. Sí, ahí están. Estas marcas de pigmento ocre las hacían los trabajadores al excavar la tumba para calcular las medidas y las profundidades, para saber hasta dónde tenían que excavar, ya que había que seguir los planos lo más fielmente posible. Y utilizaban sus herramientas para conseguir este perfecto ángulo de 90 grados. Y se tapió 2 veces. Me imagino la emoción que sentirían Schiaparelli y sus hombres al encontrarse con que había no una puerta tapiada, sino 2. 2, sí.
Después de retirar los ladrillos que tapiaban la segunda puerta, Schiaparelli y su equipo se encontraron en una gran antecámara. En ella estaba la cama de K, exquisitamente trabajada, vasijas policromadas y ramos de flores. Pero todavía iban a encontrar mucho, mucho más. Es muy emocionante llegar a la cámara funeraria. Y aquí estaría... Esta es la puerta. Y aquí fue cuando Schiaparelli dio unos golpes en la puerta. Y a continuación se dio la vuelta y dijo, ¿quién tiene la llave? Sabría que tenía delante algo importante al ver una cama aquí fuera, que habría más que encontrar. Y esta puerta estaba sellada. Que había algo más allá. Uno de los hombres que entraron en la tumba con Schiaparelli fue un inglés, Arthur Weigall, inspector jefe de antigüedades para el Alto Egipto. Weigall puso por escrito de inmediato el asombroso descubrimiento. En mi opinión es el mayor hallazgo jamás realizado, o mejor dicho, el más extraordinario, y está repleto de cosas interesantes. Cuando llegó el equipo de Schiaparelli, la cámara estaba atestada de objetos. Pero todo lo que queda hoy es una colonia de murciélagos. El fotógrafo tomó una foto desde la puerta mirando hacia adentro. Entonces pasó aquí, donde estoy yo. Se volvió y tomó una foto de todo lo que había detrás. Hay dos grandes sarcófagos y todavía no los hemos abierto, pero sin duda habrá joyas. Hay sillas, camas, cajas, jarrones, algunos de inmenso valor. Junto a esta pared estaba el sarcófago de Merit. No pasa nada. Esto está lleno de murciélagos. Sí, ya lo sé, gracias. Ponte detrás de mí, yo te protejo. Y en esa pared estaba el sarcófago de K y varios cofres. Que era bastante mayor que el de ella. Así es. En el antiguo Egipto, los hijos no siempre heredaban las posesiones de sus padres. Y casi todo lo que poseían Ka y Merit se guardó en su tumba para que pudieran utilizarlo en el más allá. Muy poca gente ha tenido el privilegio de entrar aquí. Y ahora tiene mucho más sentido, sabiendo que todo el material que había aquí, las pertenencias de Ka y Merit, dispuestas con todo cuidado, están ahora maravillosamente expuestas en el Museo Egipcio de Turín. Es fantástico poder unir todas las piezas del rompecabezas, poder sentir realmente lo que sintió Schiaparelli al entrar aquí en 1906. Es un privilegio, de verdad. La cantidad de objetos descubiertos en la tumba refleja la enorme inversión que hicieron Ka y Merit. De los múltiples objetos de su ajuar funerario, muchos fueron diseñados y realizados a un alto precio, solo para su uso en el más allá. Esta detallada estatuilla de Ka lo muestra con las palmas de las manos sobre la falda almidonada, un signo de reverencia ante los dioses. Estas figuras eran versiones idealizadas del aspecto que deseaban tener en la vida eterna quienes las encargaban. También eran un seguro, un hogar alternativo para el alma del difunto en el caso de que le ocurriera algo al cuerpo momificado. La falda lleva inscrita una oración funeraria y aún sigue llevando en el pecho una guirnalda de flores naturales. Uno de los objetos más valiosos encargados especialmente para la tumba es la fabulosa máscara funeraria de Merit. Fue realizada con gran maestría y costosos materiales. Los ojos, las cejas y el collar decorativo son de cristal teñido, un material que apenas se empezaba a trabajar en Egipto en tiempos de Ka. A menudo se utilizaba pintura ocre brillante para imitar el oro, pero Ka quiso lo mejor para la máscara de Merit, que está cubierta de pan de oro. Pero lo más caro de todo, el equivalente a más de un año de trabajo, es el sarcófago en el que fue enterrada Merit, también cubierto de pan de oro. Probablemente fue encargado para Ka,
dado que en las inscripciones solo aparece su nombre. Pero fue utilizado para Merit, que al parecer murió primero. Pero, ¿cómo murió Merit? ¿Fue el resultado de una larga enfermedad o fue una muerte repentina, quizá en un accidente? Hemos conseguido un permiso especial para examinar las momias de K y Merit mediante un TAC. Para mantener la integridad de las momias, por supuesto no podemos desenvolverlas, pero los escáneres nos permitirán saber qué hay bajo esas vendas. He pedido al patólogo Peter Vanesis y al radiólogo Curtis Sofía que examinen los escáneres de Merit y nos digan qué pueden revelar sobre la forma en que murió. Desde luego no es una veinteañera. Yo diría que era una mujer de mediana edad. Tendría 30 y tantos, puede que 40 y tantos años. Sí, estoy de acuerdo. Hay buenos indicadores sobre su estilo de vida. Que las articulaciones estén bien conservadas indica que llevó una vida acomodada. Tuvo una vida bastante afortunada. Yo diría incluso que tuvo una vida lujosa. Desde luego no hay nada que indique ninguna enfermedad crónica que haya afectado a los huesos o que hubiera estado inmovilizada mucho tiempo, porque eso se reflejaría en la densidad de la estructura ósea. Así que yo diría que posiblemente tuvo una enfermedad muy breve o murió repentina o inesperadamente. Parece que la muerte de Merit dejó acá poco tiempo para prepararlo todo. Pero el costoso y largo proceso de momificación tenía que empezar inmediatamente. La momificación era una forma de preservar el cuerpo para que sirviese de hogar al alma en la vida eterna. El proceso duraba unos 70 días, y el primer paso era retirar los órganos internos para evitar su descomposición. Esto incluía el cerebro, que normalmente se extraía por la nariz. Pero los escáneres de Merit revelan algo muy sorprendente. Esto es una sección transversal del cráneo de Merit, vista desde arriba. Como se puede ver claramente, esta mancha blanca es en realidad el cerebro, que ha caído a la parte posterior de la cabeza y no fue retirado. ¿Y por qué es importante? Porque lo que nos indica es que había otras formas de preservar el cerebro. El siguiente paso era secar el cuerpo, proceso que duraba unos 40 días. Lo habitual era cubrir el cuerpo de sal para desecar toda la humedad. Pero el análisis de la momia de Merit ha revelado que en su caso el sistema de conservación fue diferente. En lugar de utilizar sal en seco, el cuerpo de Merit se sumergió en una solución con una alta concentración de sal, en esencia encurtiéndolo. Esto permitió dejar los órganos en el interior del cuerpo sin que se descompusieran. Si observamos el ángulo en el que el cerebro ha caído a la parte posterior del cráneo, parece estar inclinado, porque durante el proceso de secado, el cuerpo estaba colocado ligeramente de lado, inclinado, para que los fluidos que habían empezado a descomponerse salieran totalmente del cuerpo. Entonces, debió de ser una técnica de conservación muy novedosa, pero no fue barata. Y una vez que el cuerpo de Merit se había secado por completo, lo envolvieron en varias capas de lino y finalmente en un sudario rojo. Pero los gastos no terminaron ahí. Analizando la composición química de pequeñas muestras de los vendajes de Merit, encontramos algo sorprendente: aceite de tilapia. Pero el aceite de este pez no tiene ningún poder conservante. Era algo puramente simbólico que distinguía a Merit, porque este pez es muy especial. Lo que hace la tilapia es proteger a sus alevines dentro de su boca en momentos de peligro, y cuando el riesgo ha pasado los escupe de nuevo en el agua. Cuando los egipcios observaron esto, les pareció algo milagroso. Creyeron que se autorreproducía y tenía sus crías de esta forma, de modo que por asociación se atribuyó a la tilapia una conexión directa con la diosa Hathor, con la fertilidad y el renacimiento. Este aceite de pescado, que estaba mezclado con otros ingredientes exóticos importados, debió de costar acá una pequeña fortuna,
pero valía la pena si permitía a Merit llegar antes al otro mundo. Los esfuerzos de Ka no terminaron aquí. Como hoy en día, en los clubes más exclusivos, los egipcios sabían que tenían que vestir sus mejores galas para que se les permitiera la entrada en el más allá. El escáner revela que Merit está lujosamente vestida. Y bajo las vendas todavía lleva una fabulosa colección de joyas. Lo que hoy en día sería una cuantiosa herencia, se fue con ella al otro mundo. La pieza más espectacular es este gran collar. Y para hacerme una idea de su aspecto, he venido al Museo Petrie de Londres, que alberga una de las colecciones más completas de joyería egipcia del mundo. Lo que tenemos aquí delante es un soberbio collar ancho. Es el típico collar que vemos en las escenas funerarias y otras representaciones artísticas, y está formado por un gran número de pequeños amuletos tallados en piedra y pintados como joyas de diferentes colores. Y este es el tipo de collar que todavía viste Merit. Su momia luce un suntuoso collar ancho como este, que podemos ver en esta radiografía. Las 5 filas superiores estaban hechas de estas piedras alargadas, que representan lechugas. La lechuga estaba asociada al culto al dios de la fertilidad, Min. Y al incluirlas en un collar como este, básicamente vinculan a Merit con la deidad de la fertilidad, de la nueva vida. Después hay 2 filas de lo que parecen mini granadas de mano y que en realidad representan racimos de uvas. Racimos azules y brillantes que no solo son bonitos, sino que producen el vino, que se relacionaba con el culto a Hathor, la diosa del sexo, del amor, de la nueva vida, que acogía a los muertos. Y sabemos que al ser enterrada, Merit lucía un collar como este, no solo para estar hermosa, sino para invocar la ayuda de estas 2 deidades, estrechamente relacionadas con la nueva vida, el renacimiento, la vida eterna. Además del collar ancho, Merit lleva grandes pendientes de oro y un cinturón de conchas de cauri de oro similar a este. Se preparó a Merit para que tuviese un aspecto muy seductor, y lo sabemos por escenas de la tumba en las que bailarinas e intérpretes asociadas a la diosa Hathor aparecen esta vez casi desnudas. Llevan collares anchos, grandes pendientes, tienen maravillosas melenas y llevan estos cinturones de oro con pequeñas conchas de cauri y elementos de colores, para tener un aspecto muy seductor, capaz de tener relaciones sexuales y de engendrar a la siguiente generación. Sería algo comparable quizás a enterrar a una mujer moderna con un salto de cama, un ser vital y sexual capaz de vivir en el otro mundo como había vivido en este. Así que Merit no quería pasar a la eternidad como una venerable anciana, sino como una mujer joven y atractiva. En la vida eterna, uno tenía que ser la mejor versión de uno mismo imaginable. Y Ka se aseguró de que Merit tuviera a su lado sus pertenencias más personales dispuestas con todo cuidado. Una de sus posesiones más preciadas era su magnífica peluca. Estaba guardada en su propia caja, a la que se habían añadido inscripciones funerarias. En la tapa de la caja podemos leer: una ofrenda funeraria a Osiris, el gran dios y señor de la eternidad. Que le sea presentada una ofrenda de vaca, aves y todo lo demás por el alma de Merit. También se adaptaron otros objetos de Merit para su viaje al más allá. Esta es su cama, la misma que utilizó en vida. Se volvió a pintar para realzar su aspecto y se añadió otra inscripción funeraria en un lateral. Es evidente que Ka pensó en todo y no reparó en gastos a la hora de preparar a su esposa para la eternidad. Y aunque había preparado con todo detalle su entierro,
Merit seguiría muy viva para él. Incluso es probable que continuara comunicándose con ella. Sabemos que los antiguos egipcios escribían a sus difuntos sobre todo tipo de cuestiones, desde las más prosaicas a las más trascendentales, en notas como esta. Lo que estamos viendo aquí es una de las llamadas cartas a los muertos, y es un cuenco de barro. Es una pieza de vajilla de uso diario. Y lo más increíble es que tiene escrito un mensaje en tinta negra de una mujer que quería comunicarse con su difunto esposo. Y sabemos de hecho que los vivos escribían a los muertos. Les mandaban cartas en papiros o en pequeños trozos de caliza, en los llamados óstraca. Dice: esposo, deberías estar aquí, poniendo en su lugar a ese que me hace sufrir, porque así triunfaría sobre cualquiera, vivo o muerto, que quisiera hacernos mal a mí y a nuestra hija. Es un comentario tipo: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Puede que te hayas muerto, pero eso no es excusa. Ven aquí y ayúdame. Y refleja la arraigada creencia de que los muertos pueden ayudar a los vivos, que simplemente han pasado a una esfera diferente de existencia. Y esta mujer está dirigiéndose a su esposo como lo habría hecho en vida. Está dándole la charla. Pero los antiguos egipcios no solo se comunicaban con sus muertos a través de la escritura, también lo hacían jugando. Estamos jugando al antiguo juego egipcio del Senet. Es un juego de mesa que les encantaba a los egipcios. Se remonta hasta el año 3000 a.C. y lo jugaban tanto reyes como plebeyos. Era la versión egipcia de poner una película en la televisión por la noche, estirar las piernas y relajarse. En esencia, el Senet es una carrera y un juego de azar. En el libro de los muertos se utiliza como metáfora del viaje al inframundo. Estamos echando una partida y es muy divertido. Pero me parece que todavía no capto los matices que debía encerrar la versión de los antiguos egipcios, porque para ellos representaba el juego de azar definitivo. Ganar en el Senet equivalía a triunfar en la vida, a triunfar en la transición de este mundo al siguiente. Por eso los vivos lo jugaban no solo en sus casas, sino también junto a las tumbas. Porque al jugar a este juego, paso a paso, estaban asistiendo al viaje de sus parientes fallecidos a través de los peligros y problemas que podían encontrarse en el inframundo. Era como un reflejo del viaje a lo desconocido. Cuando jugabas, el resultado nunca era seguro. ¿Podías ganar? ¿O finalmente triunfaría la muerte? Tú ganas. Este tablero de Senet es uno de los objetos del ajuar funerario de Ka y Merit. Y es posible que Ka jugara con él junto a su capilla, esperando facilitar el viaje de Merit al otro mundo. Dado que probablemente había una considerable diferencia de edad entre ellos, parece que Ka no tardó en seguirla a la tumba. Peter y Curtis están examinando los escáneres de su cuerpo. En lo referente a la edad, yo diría que tenía unos cuantos años más que Merit. Creo que probablemente tenía más de 50 años. Quizá hubiera alcanzado los 60 o los 70. Su esqueleto está en muy buen estado para su edad. No vemos rastros de huesos rotos, ni de que hubiera sufrido lesiones crónicas en la columna. Observando el esqueleto en conjunto y el hecho de que tiene los huesos fuertes, nada indica que pudiera haber sufrido alguna enfermedad crónica. Así que creo que, como su esposa, diría que tuvo una vida razonablemente saludable hasta poco antes de su muerte. Así que Ka murió súbitamente, como su esposa. Y como Merit, Ka fue sometido al costoso proceso de la momificación. Una vez más, vemos que el cerebro está dentro de la cavidad craneal, como el de Merit.
Él también lleva grandes pendientes de oro y valiosas joyas alrededor del cuello. Pero los escáneres muestran algo más, algo que tiene en la frente. Esto es una cabeza de cobra. Es una preciosa talla en coralina, una piedra naranja, y vemos los ojos amenazadores de la cobra y las líneas de su vientre. Se creía que estos amuletos refrescaban la garganta del difunto en la vida eterna, por la forma en que se ensancha la garganta de la serpiente. Así que debería estar en la garganta de Ka y no en la frente. Las únicas personas en el antiguo Egipto que podían llevar la cobra en la frente eran el rey y la reina. Y me gustaría pensar que los embalsamadores estaban rindiendo su pequeño tributo a Ka, elevando simbólicamente su estatus en la muerte. Ka era su líder, era su jefe, y quizá la gente de la aldea le rindió así un homenaje especial, de modo que partió hacia la eternidad como un mini rey en su mini reino. Me encanta. Ka era un hombre importante en la aldea. Como tal, el siguiente paso de su viaje al más allá tuvo que ser un gran acontecimiento. Su funeral comenzaría con un magnífico cortejo hasta la capilla, igual que se habría hecho con Merit antes de él. El gran cortejo debió descender por este sendero hacia la elevación, donde estaba situada la tumba. Ahora mismo es difícil imaginar los sonidos, los colores, la vida. Y vida es una buena palabra para describir una ceremonia así. La vivacidad de todos los ingredientes que los antiguos egipcios incorporaban a sus ceremonias fúnebres, porque todos iban para intentar ayudar a los muertos a volver a la vida. La vida era como un ensayo general de este momento crucial en el que la ceremonia funeraria marcaba la transición entre este mundo y el siguiente. Los muertos iban a renacer en la seguridad de sus tumbas. Por eso era esencial que todos los objetos que habían usado en vida y todos los que se había encargado para despedirlos estuvieran con ellos en la oscuridad de la tumba, donde ayudarían a revivir su alma y los acompañarían en la eternidad. Y mientras el cuerpo de Ka era trasladado en sus ataúdes hacia la tumba, todas sus posesiones terrenales, por supuesto, le acompañaron. Estos frescos nos ofrecen una imagen bastante real de lo que debió de ser el cortejo. Esta es la tumba de Rama, que fue gobernador de Tebas y vivió en la misma época que Ka y Merit. Aquí tenemos una representación realmente colorida de un cortejo fúnebre. Podemos ver estas dos filas de hombres, de sirvientes y porteadores que llevan todos los bienes del difunto. Vemos la cama con sus sábanas y el reposacabezas que servía de almohada. Es parecida a la de Ka y Merit. Vemos estas cajas de madera policromada en las que transportan los objetos personales del difunto. Un bastón igual que el de Ka. También la silla del difunto, como la que utilizaba Ka y que se encontró en su tumba. Hay todo tipo de cosas, vasijas con perfumes, flores, comida y bebida. Un entierro de este tipo no resultaba barato, y estas escenas muestran un gasto adicional. Estas son plañideras profesionales. Se las contrataba para llorar lo más fuerte posible y despedir al difunto, ya que cuanto más decibelios alcanzaban los llantos, más importante era el individuo. Llevan los cabellos despeinados, y si les observamos de cerca están llorando. Son grandes profesionales. Consiguen derramar tantas lágrimas que el denso maquillaje negro de sus ojos se ha corrido, y cualquier mujer que se maquille conoce el problema. En cuanto empiezas a llorar te sucede eso. Y aquí el artista ha plasmado ese detalle maravillosamente, en esas líneas de puntos negros que les caen por las mejillas. Una vez que el cortejo se encontraba en la capilla, llegaba el momento de realizar otro elaborado y suntuoso ritual. La ceremonia de la apertura de la boca. Un largo proceso de hasta 75 partes destinado a reanimar el alma del difunto en el interior de su cuerpo momificado. Para que esto ocurriera, era necesario reanimar uno a uno sus 5 sentidos.
Después de arrastrar hasta aquí el enorme sarcófago negro de Ka con cuerdas, sus portadores situaron el ataúd negro y dorado aquí, en el umbral mirando hacia afuera, exactamente donde estoy sentada, como si Ka se estuviera preparando para ser lanzado al otro mundo, por así decirlo. Seguramente fue un momento muy dramático y profundo para la familia ver a Ka una vez más en pie delante de su capilla funeraria. Y en este momento su hijo mayor se habría adelantado con un adz, un cincel especial. Con él habría tocado simbólicamente la boca de su padre, así, para devolverle la capacidad de hablar, de respirar. También le habría abierto mágicamente los ojos y los oídos para que Ka pudiera volver a oír en el otro mundo y recuperase sus sentidos. El ritual también se habría realizado sobre la estatuilla de Ka, su morada de emergencia si le ocurría algo a su cuerpo momificado. Y era vital que recuperase también el olfato. Para ello se quemaba incienso. Los egipcios solían ofrecer a los muertos flores del tradicional loto sagrado blanco y azul. A menudo se ve en las escenas funerarias cómo los presionan contra la nariz del difunto para que pueda aspirar su fragancia. Para restaurar el sentido del gusto, se presentaban como ofrendas diversos manjares. Y tras concluir la ceremonia de la apertura de la boca, el cortejo fúnebre entraba en la tumba para la despedida final. Y allí se disponía el banquete. Todo esto era para que Ka y Merid lo disfrutaran en el más allá. Lo que vemos aquí, con todo su colorido, es básicamente la comida que se encontró en la tumba, y es un verdadero festín. Los alimentos básicos de la dieta del antiguo Egipto, el pan, acompañado por los omnipresentes ajos y cebollas. Y esto era el almuerzo habitual de un trabajador. Una de estas hogazas al día, con sus ajos, sería la tartera del almuerzo de un antiguo egipcio, acompañado de un vaso de cerveza. Y hablando de las cebollas y los ajos, sabemos que cuando Schiaparelli y su equipo entraron en la tumba y los olieron, después de 3.500 años seguían oliendo como el día en que los dejaron allí. Se encontraron más de 50 panes en la tumba, además de recipientes con pato asado, pescado, verduras, frutas y especias. Había uvas, dátiles y esta cosa tan extraña. Había varios sacos de esto, que son semillas de palmera dum, aunque personalmente no las he probado. Según dicen, saben a caramelo. Toda esta comida apareció en la tumba de Ka y Merid, dispuesta como si fuera un banquete formal para los difuntos. Así, las almas de Ka y Merid habrían disfrutado la esencia de todos estos alimentos. Pero el libro de los muertos de Ka indica que él quería que en su vida de ultratumba, además de la comida, no faltara la bebida. Este es el conjuro 148 del libro de los muertos, y su propósito es proveer al alma del difunto de toda la comida y bebida que pueda necesitar en el otro mundo. Entre otras cosas, deseaba tener pato, ternera, vino, etc. En la lista de deseos de Ka, vemos que no faltan el pan y la cerveza, la base de la alimentación de los antiguos egipcios, tanto ricos como pobres. De hecho, la palabra cerveza aparece con bastante frecuencia. Aquí vemos este símbolo curvado, negro pequeño, y debajo este que representa la jarra de cerveza. Y que aparezca repetida la palabra cerveza nos indica que Ka quería disponer de esta bebida, tener un suministro eterno de cerveza, que no suena nada mal. Querían disfrutar de un banquete eterno, pero también había que trabajar. En el antiguo Egipto, prácticamente todo el mundo estaba obligado a trabajar la tierra. Ni siquiera la muerte era excusa. Por eso había que tener figuras como estas que se encontraron en la tumba de Ka y Merid. Se les daba el nombre de Shabti y eran pequeños ayudantes que hacían todo el trabajo por ti en el más allá.
Incluso tenían sus pequeñas herramientas agrícolas en miniatura. Una vez organizado el trabajo, Ka y Merit, como todos los antiguos egipcios, pretendían disfrutar de la vida eterna. Y esto queda patente en las escenas pintadas en su capilla funeraria. Está bien intentar entender el antiguo Egipto a nivel visual a través de las pirámides, Tutankamón, las momias, pero para llegar a meterse en la cabeza de los antiguos egipcios hay que caminar sobre sus pasos, hay que experimentar las sensaciones que ellos sintieron, y una de ellas, una fundamental, es el sonido. ¿Cómo sonaba el antiguo Egipto? Y aquí están Ka y Merit para darnos una idea. Aquí tenemos a la banda de músicos de Ka y Merit, que tocan para acompañarlos con el cortejo hacia la eternidad. Y debe de ser una melodía contagiosa, porque las piernas del músico que toca el laúd están dibujadas asimétricamente, dando la sensación de que baila. A los antiguos egipcios, como a los modernos, les encantaba la música, les gustaba bailar, exteriorizar su alegría. Estos músicos son de la Universidad de El Cairo. Investigando a partir de imágenes murales e instrumentos antiguos recuperados, han sido capaces de recrear la música del antiguo Egipto. Finalmente Ka fue depositado en su tumba. Su gran sarcófago negro ya le estaba esperando. Las pertenencias de Ka y Merit fueron dispuestas a su alrededor y cubiertas con lienzos para protegerlas del polvo. Y entonces, dejando las lámparas encendidas, el cortejo fúnebre abandonó la cámara barriendo sus huellas y cerraron la puerta de madera tras ellos. A continuación, los obreros tapiaron con ladrillos y enlucieron los dos muros y rellenaron el túnel con piedras y tierra. Pero el viaje de Ka al inframundo todavía no había terminado. Por mucho que uno hubiera gastado, había una prueba final que debían pasar todos los egipcios. Aunque esta escena está fechada unos 1000 años después de la muerte de Ka, describe claramente un momento crucial en el viaje del alma al más allá. Esta extraordinaria escena se conoce como pesar el corazón. Es el juicio final de los muertos. Muestra cómo el difunto, su alma, ha conseguido sortear todos los peligros y al llegar al otro mundo se encuentra en el salón del juicio final. Vemos presidiendo la escena a la diosa Maat, la diosa de la verdad, y la reconocemos por la pluma de la verdad, que lleva como una especie de tocado sobre la cabeza. En el otro extremo está el dios Osiris, algo así como el juez supremo de todas las almas, y está aquí supervisando todo el procedimiento. Porque aquí, en el centro de la escena, tenemos una típica balanza egipcia. Y aquí, en este brazo, está el corazón del fallecido. Y vemos que en el otro brazo de la balanza está esto, la pluma de Maat, la que lleva en la cabeza. Y representa la verdad, la bondad, la pureza. Si el difunto ha llevado una vida recta e inocente, su corazón será ligero, porque está libre de pecado. Pero si ha sido mala persona, si ha hecho algo que no haya gustado a los dioses, entonces su corazón pesará más por la culpa. Y en ese caso no puede entrar en el más allá y disfrutar de la vida eterna. Por lo que su corazón, como un trozo de carne, es arrojado a esta terrorífica criatura. Este es el gran devorador, una bestia con partes de león, partes como de cocodrilo o de hipopótamo, con la lengua fuera, relamiéndose al ver un corazón fresco que devorar. Y este era el momento en el que el difunto realmente moría. Era una especie de segunda muerte, la muerte final. La muerte terrenal no es algo que haya que temer, porque simplemente pasas a otro estado de existencia, si has sido bueno.
Pero las almas de los malvados, sus corazones, eran devorados por este animal y desaparecían para siempre. Pero una vez más, había algo que podía ayudar al difunto a superar esta prueba final. Y los escáneres de K muestran que lleva una cadena alrededor del cuello con un gran amuleto, lo que se conoce como escarabeo. Esta pieza del Museo Petrie nos da una idea del aspecto que tiene. Para los egipcios, el corazón era el órgano donde residía la sabiduría, la inteligencia. Y cuando el espíritu del difunto estaba ante los dioses al llegar al otro mundo y tenía que responder de sus obras en la vida, porque le interrogaban, a veces podía ocurrir que de repente el corazón hablara en contra de su dueño. Bueno, en realidad tampoco tuvo una vida tan ejemplar. Y el pesado escarabeo tenía la cualidad de acallar al corazón, de mantenerlo en silencio. El conjuro invoca al corazón. Le implora que guarde silencio, que no preste testimonio en su contra, básicamente que se calle. Hemos visto que K no reparó en gastos para asegurarse de todas las formas posibles de que Merit y él alcanzaran la vida eterna que siempre habían soñado. Desde los elaborados sarcófagos dorados a la tumba subterránea oculta, a su capilla funeraria lujosamente decorada. Y, por supuesto, el magnífico libro de los muertos, en el que K describe cómo quiere pasar a la eternidad. En el libro de los muertos de K, la sección más larga con diferencia, 200 filas, están dedicadas a lo que se llamaba conjuros de transformación, que describían todas las diferentes formas que K deseaba que adoptara su alma en el más allá. Muchas de ellas eran de pájaros. Quería que su alma se elevase para reunirse con los dioses y surcar los cielos. Quería ser un fénix, una garza o un gran gavilán dorado. Y sin embargo, creo que lo que más me emociona es que, además de todas esas cosas en las que podía convertirse, su mayor deseo era estar sentado con su amada esposa Merit, en un jardín, en un cenador. Salir a la luz y jugar al senet sentados en el cenador, como una sola alma viviente. Para nosotros, en el occidente actual, es fácil ver todos estos elaborados preparativos como algo sin sentido. La muerte es la muerte y eso es todo. Y sin embargo, después de conocer a K y a Merit, después de haber entrado en su mundo, creo que sí consiguieron alcanzar de algún modo la inmortalidad, porque 3.500 años después estamos aquí hablando de ellos. Los antiguos egipcios creían firmemente que pronunciar el nombre de los muertos les devolvía la vida. Y sin duda, es así.